Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre el síndrome del túnel del tarso. Soy el doctor Samuel Arreola Castro. Nos encontramos en el Centro de Ortopedia y Medicina del Deporte. Nuestro profesor titular es el doctor José Alberto Reyes Pedrosa. Esta clase proporcionará una visión general de esta condición, incluyendo su anatomía relevante, sus causas, síntomas, diagnóstico y las opciones de tratamiento que tenemos para este síndrome. ¿Qué es el síndrome del túnel del tarso? Pues se define como una neuropatía compresiva del nervio tibial posterior que se ocasiona a nivel del túnel tarsiano en cualquiera de sus ramas y que puede provocar dolor y parestesias en el pie o en la planta del pie. Como antecedentes de este síndrome, tenemos que Richter en el año 1897 va a realizar la primera descripción del túnel del tarso. A él se le atribuye esta descripción. Después, en 1932, Pollock y Davis van a describir por primera vez el síndrome. En 1960, Coppell y Thompson van a describir o van a hablar sobre la clínica del síndrome del túnel del tarso. En 1962, Charles Keck describió el túnel del tarso en forma detallada, comparándolo y describiéndolo con diferentes casos clínicos. Y Godkuhl y Coppell en el año 1965 van a escribir la conducción nerviosa después de la compresión del nervio tibial en el túnel del tarso. Hablando un poquito de anatomía, para hacer recordatorio, recordar que el túnel del tarso es un espacio estrecho, osteofibroso, de aproximadamente 2.5 a 3 centímetros de ancho, localizado en la región posterior-medial del tobillo. Está formado por huesos y los tejidos blandos en la parte interna de este. Este túnel contiene varios tendones, la arteria tibial posterior, vena satélite y nervios, incluyendo el nervio tibial posterior en su porción final. Dentro de los límites, en su porción lateral, se encuentra la tuberosidad posterior del astrágalo y en su cara más distal el tubérculo del calcáneo. En su región superior se encuentra el malleolo medial y la región medial e inferior se va a encontrar formado por el retináculo de los extensores. El nervio tibial, en otras bibliografías también conocido como ciático popliteo interno, que en su trayecto por la pierna inerva la musculatura del compartimiento posterior profundo, cuenta con una división importante a nivel del túnel del tarso. Este nervio es crucial para la función sensorial y motora del pie y el tobillo. Recordemos que es una estructura que discurre en la porción medial del túnel, iniciando su bifurcación en el retináculo flexor en dos ramas, la plantar y la calcánea medial. Esta última va a producir la inervación sensitiva de la cara medial del calcáneo. La rama plantar desciende acompañada de la arteria tibial posterior y al atravesar el retináculo de los flexores se bifurcan dos ramas terminales sensitivo-motoras, la plantar medial y la plantar lateral. La plantar lateral va a inervar los músculos interóseos, el flexor corto del quinto dedo, el aductor del hallux, el cuadrado plantar, los tres lumbricales laterales y el abductor del quinto dedo. Por otro lado, la rama plantar medial, que también es conocido como nervio de Baxter, va a inervar el flexor corto del hallux, el umbilical medial, el aductor del hallux, el flexor corto de los dedos y el abductor del quinto dedo. Dependiendo de la región donde se ocasione la compresión y de las ramas que se encuentren comprimidas, pues será la clínica que presente el paciente. Es por eso a veces que puede llegar a ocasionar confusión diagnóstica con otros tipos de talalgia. Y bueno, la bifurcación de los nervios ocurre proximal al túnel solamente en el 5% de los casos, generalmente es distal al túnel. Y bueno, saber que los nervios plantares mediales y laterales pueden comprimirse en su propia vaina distal al túnel del tarso. Bueno, dentro de la causa de la compresión, esta se puede identificar en el 80% de los casos. Esta puede ser causada por diferentes condiciones. Generalmente se debe a causas intrínsecas o a causas extrínsecas. Entre las causas intrínsecas se van a encontrar todas aquellas lesiones que ocasionen cualquier disminución del espacio, llámase gangliones, neurofibromas, tumores del nervio, varices de la vena tibial,
fibrosis perineural, lipomas, tendones accesorios o músculos accesorios, entre otras causas. Dentro de las causas extrínsecas, que son las más frecuentes, encontramos traumatismos o lesiones que afectan la zona del túnel del tarso, sobrecarga, actividades que impliquen movimientos repetitivos o de alto impacto, variaciones en la estructura del túnel del tarso que predisponen a la compresión del nervio, como el valgo del tobillo, pie plano, o también puede ser causada por enfermedades sistémicas asociadas, como la artritis reumatoide u otras condiciones inflamatorias que afectan la articulación, llámese espondilitis anquilosante e incluso diabetes mellitus. Hay dos estructuras principales de la compresión del nervio tibial. Uno es el retináculo flexor y el otro es un tabique que se encuentra en este nivel, que va a compartimentar los nervios plantares mediales y laterales y la fascia suprayacente del músculo aductor del dedo gordo. Independientemente de cuál sea su etiología, la compresión del túnel tarsiano puede ocasionar un fenómeno de dificultad en el retorno venoso, que también puede producir una congestión venosa inicial con aumento del diámetro venoso, incrementando la compresión del túnel. Como consecuencia de esta compresión, se produce anoxia, que va a provocar fibrosis interfascicular y puede, si progresa, puede ocasionar destrucción nerviosa, condición que se ve incrementada en casos de estasis venosa, como el descanso nocturno. Los síntomas del túnel del tarso pueden variar, pero la clínica clásica de la compresión del túnel del tarso es dolor. Este dolor que se va a incrementar con el apoyo plantar, que es al estar de pie o caminar durante periodos prolongados, que antes es un dolor agudo y ardiente en el pie, que se va a localizar en la zona medial o retromalleolar y que se puede extender a la región plantar y que puede ser agudo o a menudo vago y engañoso, así lo describen los pacientes. También puede aumentarse con la actividad, se puede empeorar con la actividad física. Otros síntomas que refiere el paciente es hormigueo o entumecimiento, generalmente de tipo intermitente en la planta del pie. Pueden ser disestesias mediales, sin ser dolorosas, y que ocasionan hiposensibilidad generalizada. Si es la rama lateral, se manifiesta como hipoestesia en la región plantar del quinto dedo y la mitad lateral del cuarto dedo. Si es la plantar medial, esta se va a presentar en la mitad medial del cuarto dedo y la región plantar del primero al tercero. Otro de los síntomas son debilidad, que generalmente es un fenómeno tardío. Se va a manifestar como dificultad para caminar, claudicación de la marcha o dificultad para mantener el equilibrio. Sensación de ardor es otro síntoma, generalmente vista en el área afectada. Y el fenómeno de Valeix, que se llama así cuando existe una irradiación proximal con hormigueo y entumecimiento y se observa aproximadamente en un tercio de los casos. Generalmente el síndrome del túnel del tarso se puede presentar en la triada del dolor del talón, que se cree que se debe a la pérdida de los estabilizadores estáticos y dinámicos del arco medial y la consiguiente neuropatía por tracción en el nervio tibial. Es importante hacer un examen físico a profundidad para hacer el diagnóstico correcto del síndrome del túnel del tarso. Desde la inspección podemos observar un pie plano o incluso atrofia muscular de los músculos intrínsecos del pie, tanto del aductor digital del quinto o de los flexor corto de los dedos. También vamos a tener dolor a la palpación directa aproximadamente en un 60 a 100% de los pacientes. Otra prueba es la prueba de Tinel, que va a ocasionarse disestesias eléctricas a la percusión del nervio. Una prueba positiva se relaciona con mejoría de los síntomas incluso en el 80% de los casos, tratándose con la liberación del túnel del tarso. Otra prueba es una prueba que en un lado se conoce como prueba Kinoshita. Es una prueba que en el 2001 este doctor lo presenta y que consiste en la dorsiflexión y versión forzada del tobillo junto con la extensión de las metatarsofalángicas aproximadamente durante 20 segundos. Esto va a reproducir los síntomas del túnel del tarso. En raras ocasiones este dolor se puede irradiar al muslo y
pues esta prueba también puede ser positiva tanto para fascitis plantar como para compresión del túnel del tarso, lo que cuestiona su efectividad, y es por eso que esta prueba no se considera específica. Sin embargo, tenemos que Abu Lela en el 2012 propone una prueba que se llama la test de triple esfuerzo de compresión. Esta prueba, donde el tobillo se coloca en flexión plantar completa y el pie en inversión, y se incluye presión constante digital aplicada sobre el nervio tibial posterior. Esta prueba es altamente sensible y específica, aproximadamente la sensibilidad en un 85% y la especificidad en un 100%. El diagnóstico se puede sospechar con la clínica y la exploración física expuestos anteriormente. De hecho, pues los estudios de gabinete son de suma importancia, pero nunca deben sustituir la exploración física. Y bueno, sobre todo sospechar en pacientes con talalgia crónica, con incremento gradual del dolor y con limitación de la marcha. Son pacientes a veces que se piensa que tienen fascitis plantar, que incluso se envían a terapia, se le realizan infiltraciones y que no muestran mejoría. En estos pacientes hay que sospechar una compresión del síndrome del túnel del tarso. Dentro de los estudios de gabinete que podemos tener son las radiografías que deben ser con carga y que proporcionan la estructura ósea, que nos pueden ayudar a descartar otras causas de dolor. El ultrasonido, que puede identificar datos de compresión y otorgar información sobre la naturaleza de esta, además de poder evaluar mediante el Doppler la vascularidad, buscando, como hemos visto, éstasis venosa. La resonancia es útil para evaluar la estructura del túnel del tarso y así como para descartar posibles compresiones del nervio en músculos accesorios o tejidos blandos. De igual forma, pues, la resonancia es útil para planificar. Si es que tendríamos que llegar a la intervención quirúrgica, nos ayuda a planificar la cirugía. Otro estudio de gabinete muy importante es la electromiografía, que se basa en la medición de la velocidad de conducción de los nervios y que puede ser motora o sensitiva. Este estudio nos ayuda a confirmar el diagnóstico y se va a considerar positivo con latencias motoras distales iguales o mayores a 7 milisegundos. Y en cuanto a las latencias sensoriales, se va a considerar positivo cuando son prolongadas o iguales a 2.3 milisegundos. Es más probable que la sensibilidad sensorial sea normal más que la sensibilidad motora. Y es importante decir que un resultado normal no va a excluir el diagnóstico del síndrome del túnel del tarso. El diagnóstico diferencial del síndrome del túnel del tarso implica distinguir esta condición de otras que pueden causar síntomas similares en el pie y en el tobillo. Algunas de las condiciones que deben considerarse son la neuropatía periférica, que va a incluir diversas causas como diabetes mellitus, alcoholismo, deficiencias nutricionales, entre otras, que pueden afectar los nervios periféricos y causar síntomas parecidos al síndrome del túnel del tarso. Otros diagnósticos diferenciales son la fascitis plantar, fracturas por estrés, tendinitis, artritis y compresión nerviosa en otras áreas. Generalmente hay que descartar compresiones a nivel lumbar, sobre todo en la raíz de L4, L5 y L5, S1. Es importante analizar cada caso y aplicar un tratamiento definitivo a cada paciente. Dentro del manejo conservador se encuentra el descanso y la limitación de las actividades, que es para permitir la recuperación, la modificación del estilo de vida, incluyendo la reducción del peso corporal, generalmente la cual es ineficaz. Otro tipo de terapia física, que son ejercicios específicos para fortalecer los músculos del pie y el tobillo. Podemos dar medicamentos antiinflamatorios para reducir el dolor y la inflamación, o incluso se pueden llegar a usar inyecciones de corticosteroides. Y se puede emplear el uso de calzado cómodo y plantillas, o el uso de órtesis y soportes ortopédicos para reducir sobre todo la presión en el nervio. Se puede usar también vendajes, se pueden hacer ejercicios de estiramiento, crioterapia, manipulación o masaje de tejidos blandos, que también pueden ser unas buenas opciones. El tratamiento quirúrgico está indicado en pacientes con síntomas persistentes que no responden al tratamiento conservador, aproximadamente después de 3 o 6 meses. O también se puede
indicar en los casos en donde se identificó una lesión ocupativa del canal terciano mediante los estudios de gabinete que mencionamos anteriormente. En estos casos, la liberación del túnel del tarso puede ser necesaria para aliviar la presión sobre el nervio, y se han publicado varios estudios donde reportan tasas de éxito que varían del 75 a 91%. La técnica quirúrgica consiste en realizar un abordaje directo retromedular aproximadamente de 8 centímetros, iniciando 3.5 centímetros proximal al maleo medial. Hay que secar cuidadosamente la piel y la grasa subcutánea para evitar el sufrimiento dérmico. Después hay que profundizarse hasta llegar al retináculo de los flexores, y allí vamos a identificar y proteger el nervio calcáneo medial. Se debe pasar un instrumento romo debajo del retináculo y liberar este de proximal a distal. Se identifica dentro del túnel el nervio del tibial y se va a realizar la liberación del mismo y de sus adherencias hacia proximal y hacia distal, buscando liberar las ramas plantares a distal hasta el cuerpo del aductor del hallux, pudiendo liberarse la fascia profunda del mismo. Es importante realizar el cierre del tejido celular subcutáneo y piel, omitiendo el cierre de los planos profundos para evitar restituir la compresión. Durante esta exploración se debe tener en mente la búsqueda de alteraciones ocupativas como los gangliones. Krishnan reportó en el 2006 una pequeña serie con liberación endoscópica del túnel del tarso con buenos resultados. Sin embargo, hay otros autores que comentan que si no se puede identificar una causa específica, solo el 75% de los pacientes van a lograr alivio con la intervención, y el 25% el alivio es escaso o nulo con la cirugía. La principal complicación es la reaparición, y generalmente es causada por una liberación inadecuada. Cuando hicimos ya una liberación, no se recomienda repetir la liberación de ya que la cirugía de revisión es menos exitosa. Solo se han reportado casos de éxito en cirugías de revisión en aquellos pacientes donde la descompresión nerviosa no fue realizada en forma completa en la cirugía inicial. Generalmente tenemos buenas tasas de éxito. Sin embargo, hay factores asociados con pobres resultados, los cuales incluyen la edad avanzada, la sintomatología crónica, que exista deficiencia motora, que exista cicatrización epineural del nervio tibial o aquellos casos idiopáticos. Todos estos van a tener pobres resultados. También hay que comentar que cuanto más largo sea el intervalo entre el inicio del cuadro y la cirugía, el resultado será menos satisfactorio, sobre todo si este intervalo es superior a 10 meses. Y también se ven peores resultados en lesiones por doble aplastamiento y cicatrices postoperatorias. Existen artículos que comentan que podemos ver mejoría del cuadro incluso hasta el sexto mes postoperatorio, y esto pues es atribuido a la reparación, a la remodelación, a la resolución de la inflamación y el edema que se acompaña con el cuadro clínico. Este otro estudio tuvo como objetivo comparar los resultados quirúrgicos según la etiología. Se compararon 3 series retrospectivas continuas con 45 pacientes en total, todos con síndrome del túnel terciano. El grupo 1 presentó una estructura compresiva ocupante de espacio intra o extratúnel permanente. El grupo 2 presentó dilataciones venosas intratúnel intermitentes, y el grupo 3 comprendió el síndrome del túnel terciano idiopático. Le dieron un seguimiento aproximadamente de 2 años y se valoró con la escala de Likert. El grupo 1 mejoró una mejoría mayor que los grupos 2 y 3 y concluyen pues que el tratamiento quirúrgico del túnel del tarso proporciona mejores resultados en etiologías que implican compresión estructural. Como conclusión tenemos que el síndrome del túnel del tarso es una condición dolorosa que puede afectar significativamente la calidad de vida de una persona. La identificación temprana es importante y realizar un examen físico completo también es importante para llegar al tratamiento adecuado, ya que es fundamental para minimizar los síntomas y prevenir complicaciones a largo plazo. Es crucial realizar un diagnóstico diferencial adecuado, esto para identificar posibles causas subyacentes de los síntomas del paciente que permita un tratamiento específico y efectivo. Muchas gracias por su atención.